Buenos días, siendo las 1:05 p.m. del 24 de agosto de 2018, damos inicio a la epístola de los Romanos, escrito por Rab Shaul, el apóstol Pablo. Pablo escribe esta carta desde Corintio a la iglesia de Roma para establecer la doctrina correcta que vino a enseñar Jesucristo, cosa que a él le impactó muchísimo porque era un fariseo con una estructura religiosa, con una mentalidad muy fuerte con respecto a este adoctrinamiento incorrecto que tenía. Y bueno, fue elegido, Rab Shaul fue elegido por Dios para llevar adelante este nuevo ministerio, que era llevar luz a los gentiles. Gentiles quiere decir pagano, al que no tiene pacto con Dios. Que hay dos tipos de gentiles. Está el gentil que fue disperso entre las naciones, que viene del pueblo de Israel, que viene del segundo de la casa de Israel. Israel estaba dividida en dos casas, que es la casa de Israel al norte con 10 tribus y en la casa de Judá al sur con 2 tribus. La casa del norte se pierde, se paganiza, se convierte en gentil, y dice Jesús que él viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, entonces tenemos dos gentiles, los gentiles que vienen de la casa de Israel y los gentiles comunes que son de otras naciones. Pero en este plan Dios tiene como objetivo que la semilla de Abraham sea dispersada en todo el mundo y así todo el mundo sea partícipe de la promesa. Bueno, Pablo, como habíamos dicho, fariseo, con un adoctrinamiento muy fuerte que perseguía a los seguidores de Cristo, es tocado por Cristo, es tocado en su corazón, se aparta por un tiempo y Dios le muestra lo correcto y empieza su ministerio de enseñar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Para empezar, antes, al leer esta lectura, tenemos que conocer qué es lo que vino a enseñar Cristo. Cristo dice en Mateo 5:17, yo estoy utilizando la Biblia basada en Reina Valera, la Biblia Scofield. ¿Está? Y vayamos a Mateo 5. Mateo 5:17 dice, no penséis, no se te venga a la cabeza, no pienses que he venido a abrogar la ley o los profetas, la ley y los profetas. No he venido a abolir, quiere decir, no he venido a descartar, a sacar, a derrumbar, a dejar sin efecto dos cosas, la ley o los profetas. Y vuelve a recalcar, nuestro Señor Jesucristo vuelve a recalcar y dice, no he venido para abrogar. Esta segunda vez, el número 2, quiere decir, dejo por establecido. Cuando se repite 2 veces, quiere decir que establezco, dejo por establecido que no he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué viene a decir esto? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. He venido para cumplirla, para mostrarle cómo se camina en la ley y en los profetas. Así de sencillo es. Versículo 18 del capítulo 5 de Mateo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, mientras exista el cielo y la tierra, la ley de Dios se va a seguir cumpliendo. No porque Jesucristo la haya cumplido, se la descartó. Eso es una muy mala enseñanza que se va transmitiendo de generación en generación y tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a abrir los ojos
no endurecernos. Dios nos muestra de forma sencilla, pero aquel que no quiere ver se le toma como rebelde. Se queda con lo que le enseñan y no quiere ir para adelante. Bueno, seguimos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cuál es lo que está en la ley, muy pequeño, y así enseñare a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ¿qué cosa? La ley. Y los enseñe. ¿Qué cosa? La ley y los profetas. Este será llamado grande. ¿Quieres ser llamado grande en el reino de los cielos? Enseñar la ley y los profetas. Porque os digo que si vuestra justicia, la justicia, está determinada por las leyes, ordenanzas, mandamientos, la justicia en el reino de Dios está escrita por medio de las leyes que Dios dio desde un principio. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que el de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, tu justicia tiene que ser mayor que los de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque en la cátedra de Moisés, en las sinagogas, enseñaban los escribas y los fariseos. Cuando se enseñaba la palabra en la cátedra de Moisés, enseñaban la ley y los profetas. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? No lo hacían. ¿Qué hacían a cambio de esto? Hacían las obras de la ley. Ningún ser humano es justificado por las obras de la ley, se dice. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Por las ordenanzas o mandamientos dados por hombres. Para eso Dios estableció sus leyes. ¿Está? Entonces, nosotros somos introducidos por nuestro Señor Jesucristo a Israel y tenemos que obedecer las leyes de este reino. ¿Está? Entonces dejamos claro que dice Jesucristo no ha venido a derrumbar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y lo dice 2 veces. Para dejar más en claro este tema, pasamos a Mateo 23. En Mateo 23 dice 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. La gente que le seguía era gente que lo reconocía como el Mesías y justamente era gente judía. No era otra. ¿Está? Él viene a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está? Entonces, anteriormente dije que Israel está dividido en 2 casas, casa de Israel al norte y casa de Judá al sur. Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se habían gentilizado, habían quebrado el pacto con Dios, habían adorado otros dioses y practicado otras doctrinas. Entonces, Dios le da carta de divorcio. ¿Está? En el 23, entonces, vemos que él está hablando a la gente y a sus discípulos y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés vemos que se enseñaba entonces, como dije anteriormente, los profetas y los apóstoles. Y la ley y los profetas, perdón. Versículo 3. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, a las obras de los escribas y de los fariseos, porque dicen y no hacen. O sea, los escribas y fariseos en la cátedra de Moisés leían sobre los 5 libros que habían escrito Moisés por revelación de Dios. Cada Shabbat se leía esto y el pueblo iba aprendiendo. En un primer momento se enseñaba, duraba 3 años y después se acortó a 1 año la enseñanza de la Torá. Torá significa instrucción, enseñanza. Y se enseñaba también sobre los profetas. Entonces, en la cátedra de Moisés se enseñaba la ley y los profetas. Y Jesús dice que la gente que se le seguía acá y su discípulo le decía
que hagan lo que se lee en la ley, en la cátedra de Moisés. Eso decía Jesucristo. Pero no hagan como hacen los fariseos, que lo dicen que hay que hacer y no lo hacen. ¿Está? Bueno, para dejar más en claro, antes de entrar a Romanos, pasemos a Mateo 28. Mateo 28, 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, personas disciplinadas a la ley de Dios. Id y haced discípulos, bautizándolos. Y acá viene un agregado que fue agregado posteriormente, porque en los antiguos escritos no estaba esto que dice acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los primeros manuscritos no existen estas tres partes, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue agregado en los posteriores escritos del Antiguo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y que lo bauticen y que le enseñen lo que él les había enseñado. ¿Qué le había enseñado? ¿Que él no vino a abrogar la ley? Que no se le cruce ni siquiera por la cabeza que ha venido a hacer eso, sino a cumplirla. Y cualquiera que no enseñe esto será llamado pequeño, y al que enseñe esto se le será llamado grande en el reino de los cielos. Y que no hagan como los fariseos y los escribas, que enseñan que hay que hacer la ley y no lo hacen. Entonces dejamos establecido que Jesús, nuestro Señor, dice: bautícense, crean que yo soy el Mesías, que yo he venido a pagar sus pecados, ahora están justificados, yo he pagado sus pecados presentes, futuros y pasados. Se van a volver a equivocar, pero yo estoy acá intercediendo por vosotros. Justificado quiere decir ser hallado sin culpa. ¿Está? Ustedes no deben practicar el pecado. Se van a equivocar, van a pecar, sí, pero no deben practicarlo. Para ser ya hallados justos, uno debe caminar en la justicia, más buscar primeramente la justicia de Dios y su reino. Para buscar la justicia de Dios, tengo que conocer la palabra. ¿Dónde está escrita su justicia? En la ley y en los profetas. La ley fue escrita por Moisés. Los profetas nos vienen a recalcar que volvamos a Dios y abandonemos las malas prácticas. Los profetas anuncian que viene el nuevo Mesías, pero siempre recalca al pueblo que debe volver a Dios. ¿Está? Desde un principio Dios dio a elegir, le dio el libre albedrío al hombre, estableció el árbol de la vida y la ciencia del bien y del mal. Después estableció los mandamientos, y tiene las bendiciones y las maldiciones. Viene Jesucristo y dice: yo no he abolido la ley, estoy a la puerta y llamo. O te quedas adentro, o me abrís la puerta para que te enseñe Torah. Torah quiere decir instrucción, enseñanza. Entonces tenemos un libre albedrío, tenemos la capacidad de poder elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso se llama carácter. Podemos tener, ¿cómo se llama? Bueno, cuando nosotros podemos elegir lo correcto de lo correcto de lo incorrecto, se llama carácter. ¿Está?
Entonces, ¿cómo elijo lo correcto? Conociendo la palabra de verdad.